Muy bien, iniciamos entonces desarrollando la primera actividad, la cual desarrollaremos la primera semana, que tiene como nombre Identificamos cómo se toman decisiones en algunas familias. El día de hoy desarrollaremos cómo toman decisiones algunas familias. Para ello, tienes como reto responder a interrogantes de cómo toman decisiones ambas familias. Además, mostrar cómo participas en la toma de decisiones de tu familia escribiendo y dibujando. Estos dos retos tendrás que evaluar al finalizar la sesión para ver si lograste o no tu aprendizaje. No lo olvides. Empecemos entonces. Para ello te estoy enviando estas fichitas de trabajo, en la cual vas a desarrollar como te voy a indicar a continuación. La fichita de trabajo tiene como título como el nombre de la actividad. ¿Cómo toman decisiones algunas familias? En este caso, para saber cómo toman decisiones las familias, vamos a leer algunos casos. Para leer, recuerda que debemos tomar en cuenta 3 pasos importantes, que son, primero, antes de la lectura, antes de leer, ¿qué debemos hacer? Luego, durante la lectura, cuando estamos leyendo, y después de la lectura. Bien, en esta ficha te indica que antes de la lectura observes atentamente. Ahí te dice no leas, no te está pidiendo que leas, solo que observes atentamente el siguiente texto y luego respondas a la siguiente pregunta. ¿Qué texto? Este textito que está acá en el cuadrito morado, ese texto es el que vas a observar. Luego de observar, vas a responder a la pregunta que dice acá. ¿De qué crees que tratará el texto? Solo observando esta imagen, ¿de qué crees que tratará este texto? Lo que tú creas, tu hipótesis, que ya hablamos antes, eso vas a anotar acá, en este triple renglón que tienes acá, tu respuesta. Luego pasamos al siguiente paso, que es durante la lectura. Dice 2. Lee en voz alta el caso de Miluska y José. Ahora sí te toca leer. Deberás leer entonces en voz alta este textito y enviarme un audio de tu lectura. Quiero escuchar cómo estás leyendo. Muy bien, puedes repetir tu lectura varias veces hasta que la entiendas. Luego tenemos el tercer paso que dice después de la lectura. Conversa con tu familia y responde a las siguientes preguntas. ¿De qué vas a conversar? Vas a conversar de lo que leíste en este texto y responderás en el triple renglón a las 3 preguntitas que se te hacen. La primera te dice, ¿qué decidieron hacer José y Miluska? ¿Cumplieron con el encargo de su mamá? ¿Por qué? ¿Te ha sucedido algo parecido a lo ocurrido con Miluska y José? ¿Por qué crees que nos pasa eso? Recuerda que en estas 2 últimas preguntitas te están dando 2 preguntas. Por ejemplo, te dice, ¿cumplieron con el encargo de su mamá? Tu respuesta puede ser sí o no, pero no esa es la respuesta única. Además te dicen por qué. Entonces, si pones sí, tienes que decir por qué, o si pones no, igualmente, tienes que decir por qué. Lo mismo en esta tercera pregunta, que te dice, ¿te ha sucedido algo parecido a lo ocurrido con Miluska y José? Igual tu respuesta puede ser sí, sí me ha sucedido, o no, no me ha sucedido. Pero además debes responder por qué crees que nos pasa eso. No es que solamente digo sí o no, sino además decir por qué crees que nos pasa esto, ¿no? Es posible que tú también olvidaste hacer algunas tareas y te pusiste a mirar televisión o a jugar. No te preocupes. Poco a poco irás aprendiendo a priorizar tus tareas y actividades y tomar mejores decisiones. Una vez concluida esta ficha, pasamos a la siguiente ficha, en la cual nos dice, ¿no? Miluska y José están interesados en conocer cómo se toman decisiones en otras familias. ¿Qué pasará en las familias de Lupe y Silvia? Entonces, la actividad 4 te dice, lee en voz alta el caso de las familias de Lupe y Silvia. En este caso también debes enviarme un audio de tus lecturas. Muy bien, luego de realizar la lectura pasamos a la tercera ficha, donde debes de conversar con tu familia respecto a lo que leíste en los textos anteriores y responder a estas preguntitas que se te hacen acá.
La primera pregunta te dice, ¿en cuál de las familias los niños y las niñas participan en la toma de decisiones del hogar? ¿Y qué piensas al respecto? Igual, ahí te está dando 2 preguntas que responder. La siguiente te dice, ¿qué otras decisiones son importantes para tomar en familia? Luego te preguntan, ¿qué forma de organización para tomar decisiones en familia te gusta más? ¿Y por qué? No es que solo digas me gusta esta, sino también tienes que explicar por qué te gusta esa. La última preguntita de este texto te dice, ¿qué responsabilidades tienes en casa y cómo se han organizado? ¿No? ¿Cómo te han dado esas responsabilidades? Por ejemplo, digamos tu responsabilidad es dar de comida a las gallinas, pero ¿cómo han organizado esa responsabilidad? ¿Simplemente tus padres te la han impuesto o es que la han consensuado entre toda la familia? ¿De qué manera han organizado estas normas en tu casa? Finalmente, la actividad 6 te dice, escribe y dibuja cómo es tu participación en la toma de decisiones de tu familia. Acá nos vas a explicar, vas a escribir cómo es que deciden la participación en la toma de decisiones en tu familia. Vamos a ver que hay familias donde solo papá o mamá o ambos deciden qué es lo que se debe hacer y los niños solo obedecen. Puede ser tu caso. Luego también verás que hay familias donde todos participan. Pueden llevar incluso a votación, que también puede ser tu caso. Dependiendo cuál sea tu caso, tú nos vas a explicar cómo lo hacen acá en tu familia de manera escrita y acá deberás realizar el dibujo de esta acción. Muy bien. Además, debes recordar que en uno de los retos nos dice que esta actividad número 6 la presentarás ante tus compañeros mediante un videíto. Es decir, compartirás con el grupo cómo es tu participación en la toma de decisiones de tu familia. No olvides que para escribir debes empezar con letra mayúscula y terminar en un punto. Además, escribir con mayúsculas los nombres importantes como son de personas, lugares, etc. Por otro lado, debes utilizar correctamente el triple renglón. En las fichas anteriores he podido observar que no están utilizando adecuadamente este triple renglón. ¿Recuerdas? El año pasado aprendimos a utilizarlo. Recuerda que la parte inferior, que está por acá, la llamábamos la tierra, ¿verdad? La del medio era el pasto y lo que estaba arribita era el cielo. Y veíamos cómo cada una de las letras iban caminando por ahí. Por ejemplo, si escribimos la palabra Lupe, donde empieza con una letra mayúscula por ser un nombre importante, el nombre de una persona, ¿verdad? Entonces nos podemos dar cuenta que las mayúsculas llegan hasta el cielo, caminan por el pasto y llegan hasta el cielo. Las letras menores van únicamente por el pasto y las letras que tienen una colita entierran su colita en la tierra, como si fuera su raicita, ¿no es cierto? Entonces, esta es la manera adecuada como es que debes utilizar el triple renglón. Muy bien. ¿Terminaste? Excelente. No olvides enviar las fotografías de tu tareita por interno y además presentar mediante un video la actividad número 6 de la ficha de trabajo para evidenciar si cumpliste o no tus retos. Estaré esperando tu trabajo.